Dios les bendiga, hermanos. Los saludo a todos con la paz del Señor. En este lunes, comienzo de semana, tiempo que tenemos para compartir la palabra de Dios, ¿no? Y que es una bendición poder tener este medio y poder compartir la palabra del Señor. Así que bueno, para aquellos que están por primera vez viendo un video y no me conocen, bueno, me presento, mi nombre es Gisela, yo soy de la Iglesia de Casa de Restauración, que está sobre la Rea 98, calle La Rea 98, Monte Grande, provincia de Buenos Aires, Argentina. Y la palabra que les quería compartir es una palabra conocida, bastante conocida, que está en Génesis capítulo 3. Y ya muchos se imaginarán que la palabra habla sobre Adán y Eva, sobre la desobediencia del hombre. Así que vamos a leerla desde el versículo 1 al versículo 10. Dice así: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y el hombre respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hasta ahí nomás. Esa es una palabra, como decía recién, que es muy conocida, pero hoy no elijo hablar, en realidad elegir, en realidad es Dios, ¿no?, el que siempre nos dice qué palabra compartir. Y no pensaba compartir acerca de la palabra, como siempre me pasa, pero hoy no quería enfocarme en lo que hizo el diablo, ¿no?, en lo que hizo la serpiente, el diablo, por medio de la serpiente, ni el error que cometió Eva, ni nada de eso, sino que quería enfocarme en algo que es principal, ¿no? Estoy segura que este es el primer gran silencio de parte de Dios hacia la humanidad. Y digo que es el primero hacia la humanidad porque claramente estamos hablando de Adán y Eva, por eso decía que estaba segura. Es el primer momento en el que Dios decide hacer silencio y dejar que la humanidad, en este caso Adán, tome la decisión, ¿no? Y cuando estaba meditando en esta palabra, reflexionaba acerca de eso. ¿Por qué Dios, que tenía una recomunión, ¿no?, con Adán, que hablaba con Adán, que lo mandaba a hacer distintas cosas, por qué Dios, que estaba con ellos en ese momento en donde el diablo aparece y empieza a tentar a Adán, a Eva principalmente, Dios no interviene? Dios decide quedarse, por así decirlo, de brazos cruzados y no interviene en esa situación. Eso me llamó la atención. Entonces pensaba acerca de esto, ¿no? Y en un primer lugar podemos decir, bueno, por el libre albedrío, Dios dejó que Adán tome la decisión, ¿no? Dios le avisó, le dijo, pero Adán después tenía que tomar la decisión. Y sí, principalmente es el libre albedrío que Dios dio, y por eso él permaneció en silencio. Él tenía que dejar y ver qué era lo que Adán hacía. Pero por otro lado también está el hecho de que Dios ya le había dado una orden a Adán. Porque uno dice, bueno, pero Dios pudo haber intervenido y no influir capaz en la decisión de Adán, pero decir: che, Adán, acordate que yo te dije que no tomes de ese fruto de ese árbol, que podías hacer otras cosas, pero de ese fruto no. Y sin embargo, Dios decide no intervenir y solamente quedarse de brazos cruzados. Porque yo no creo que Dios haya dicho: justo no me di cuenta, no presté atención, qué distraído, Adán estaba siendo tentado. No, si sabemos que Dios es un Dios omnipresente, si sabemos que Dios es un Dios omnisciente, que sabe todas las cosas, Él decidió quedarse de brazos cruzados. Y podemos pensar que Él se quedó de brazos cruzados y permaneció callado, y que no le volvió a repetir a Adán lo que ya le había dicho, porque justamente eso,
Dios ya le había dicho. Dios ya le había dado una orden a Adán. Adán ya estaba avisado, él sabía muy bien lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Y en base a eso actuaba. Entonces este es el primer gran silencio de parte de Dios, en donde parecería a Adán que estuviese solo, que por primera vez en el Edén él estaba solo con Eva y él tenía el poder, por así decirlo, de decidir lo que hacía, si hacía el bien o si hacía el mal, si hacía el mal. Pero prácticamente él estaba como solo, porque Dios no intervino. Y acá no se menciona que Dios estaba mirando o que Dios estaba ahí cerca, no, nada. O sea que capaz Adán habrá dicho, yo creo que Adán dijo, bueno, Dios no está, voy a comer de ese fruto. Podría ser. Pero de todas formas, ¿no? Volviendo al principio, Dios decidió mantenerse callado y en silencio. Y esto yo lo pensaba, ¿no? En base a nosotros y en nuestro día a día, que muchas veces pasamos por esas mismas situaciones, en donde capaz decimos, pero yo tengo una comunión con el Señor, yo estoy buscando al Señor, yo hago esto, yo hago lo otro, si me equivoco me arrepiento, tengo la intención de buscar, de cada vez ser más conforme como Él quiere que sea. Y sin embargo, cuando yo le pregunto a Dios por algo en específico, por una situación que estoy pasando y que me desagrada, Dios no me contesta. Dios no me dice nada. Dios no me confirma, no esto, no lo otro. Y muchas veces nos pasa que estamos en esos procesos de silencio de parte de Dios y volvemos delante de la presencia de Dios y Dios no nos dice nada, pero porque Dios ya nos dijo algo. Porque tal vez Dios ya nos dio una promesa en ese momento. Dios ya nos dijo algo. Y es que en esos momentos de gran silencio lo que tenemos que hacer es aferrarnos a esa palabra, es aferrarnos a esa promesa que Dios en un momento nos había dicho y poder permanecer y pasar por este tiempo. Porque entiendo que muchas veces es desesperante, que muchas veces estamos por esas situaciones y son situaciones que realmente desesperan. Porque Dios capaz nos prometió algo, nos dijo algo acerca, no sé, de nuestra familia o de cualquier otra cosa, nos prometió algo. Y no lo podemos ver hecho, no lo podemos ver cumplido. Y al contrario, vemos que la situación está peor. Vemos que cada vez es peor, que cada vez parecería como que retrocedemos, como que esa situación empeora. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Si Dios me prometió, ¿cómo puede ser que de esto que está pasando, que es tan malo, va a salir algo bueno? Y en esos momentos, cuando empezamos a ver eso, es como que nuestra visión se empieza a nublar. Y empezamos a dudar y empezamos a insistir e ir de vuelta a la presencia de Dios y decir, pero Señor, ¿de verdad prometiste esto? ¿De verdad decís que vas a hacer esto, que lo vas a cumplir? Y cuando yo meditaba en esta palabra, sentí que realmente Dios me estaba exhortando, porque mi intención era hablar sobre otra cosa que se relacionaba, pero era más de aliento que otra cosa, ¿no? Pero siempre Dios tiene algo que corregirnos. Y acá, a través de esta palabra, yo sentí una corrección muy fuerte. Que muchas veces somos demasiado incrédulos, demasiado. Dudamos mucho, como seres humanos que somos. Dudamos y somos incrédulos. Y capaz Dios nos prometió algo y nos lo repitió y nos lo confirmó y nos lo confirmó otra vez. Y sin embargo seguimos dudando. Y ahí, acá, es donde quería leer los versículos más adelante, del 10 en adelante, del capítulo 3, donde dice, el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol del que yo te mandé no comieses? Y esto me encantó, porque acaba de vuelta lo mismo, ¿no? Si Dios es omnisciente, si Dios sabe todas las cosas, ¿por qué le pregunta a Adán lo que hizo? ¿Por qué primero va en busca de Adán y le pregunta qué es lo que pasó? Y acá nos habla un poco también de la misericordia de Dios. Porque otro capaz, en otro momento dice, este me falló, bueno, listo, lo desechamos y creamos a otro Adán. Y sin embargo Dios no obró de esa manera. Dios se acercó, buscó reconciliarse con él, buscó reencontrarse, mejor dicho, con Adán, y le dio encima la oportunidad de que él le conteste y le diga qué era lo que realmente había pasado, ¿no? Que Adán se haga responsable, tal vez buscaba, no sé, una respuesta de parte de Adán, pero acá lo que podemos ver es esa misericordia. Y esto me hacía pensar y me recordaba la misericordia que Dios tiene con nosotros cuando pasamos por esos momentos de desesperación, por momentos, como decía recién, de aflicción,
difíciles, que son procesos y que no sentimos que Dios nos esté escuchando. Y capaz muchas veces vamos delante de su presencia y clamamos y hasta lloramos y orando y oramos y le pedimos, Señor, confirmame o mostrame o de verdad vas a hacer y así sucesivamente, y capaz Dios por su misericordia y solo por misericordia vuelve y nos promete otra vez, nos repite esa promesa, nos da otra promesa o simplemente nos habla y nos dice, sí, es esto, vos seguí adelante. Y es como un empujoncito, que nos da el Señor, como diciendo, estás yendo por buen camino, vos solamente mantenete firme y seguí, y no mires a los costados, ¿no? Y por su misericordia, por eso hablaba sobre esta parte de la palabra, ¿no? Que Dios lo va a buscar a Adán. Ahí obra su misericordia, y en nosotros, cuando nos vuelve a confirmar algo que Él ya nos había prometido, ahí también actúa su misericordia. Y eso es lo hermoso. Y sé que es difícil, que es muy, muy, muy difícil, porque capaz Dios nos habla y nos dice, bueno, sí, yo te prometí, seguí adelante, seguí por este camino, vas bien, aunque no veas las cosas, aunque no veas las promesas. Y uno dice, pero bueno, sigo adelante. Y después vuelve a pasar algo difícil, algo que nos quiere sacar la paz y volvemos a bajar los brazos y así constantemente. Pero es que es esto la vida de un hijo de Dios, ¿no? Es como caminar con una venda, yo siempre me lo imagino de esa manera. Caminar de la mano de Dios es caminar con una venda y seguir derecho y no saber cómo vamos a terminar. Es como caminar y no saber, pero simplemente confiar en que el que nos guía es el Señor. Y eso es lo más importante. Entonces, esta palabra a mí me hablaba sobre esto específicamente. Y me dejaba esta enseñanza, que en los momentos de silencio de parte de Dios, en los momentos en los que empezamos a dudar incluso de sus promesas, incluso también nos puede pasar que hasta podemos perder la fe, que uno dice, bueno, ya está, Dios no va a hacer nada, Dios no me contesta, esto sigue así de mal, ya está, perdí la fe, perdí mi esperanza, perdí todo. Y sin embargo ahí Dios vuelve a obrar por misericordia y nos recuerda, esta promesa la hice yo, y como soy Dios, justamente como me llamo Dios, yo la voy a cumplir. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que aferrarnos a eso y seguir adelante. Y aunque no veamos lo que queremos, poder confiar en Él. Si Dios creó los cielos, si Dios hizo todo lo que hizo por amor a nosotros, ¿no? ¿Cómo va a prometernos algo y después va a decir no? Mejor no te lo doy o mejor no lo cumplo. Dios no es así. Dios no es de esos de que un día se levanta y dice, ay no, yo tenía este plan, pero ¿sabes qué? Vamos a recurrir al plan B porque este no me parece tan bueno, me arrepentí, voy a hacer otra cosa. No, Dios no se maneja de esa forma, Dios no es inconstante, Dios no cambia de parecer todo el tiempo, no es así. Él promete algo y Él lo cumple porque Él es fiel, porque Él es Dios y porque no es hombre para volverse atrás, como dice su palabra. Y eso es lo hermoso, pero que podamos confiar y aferrarnos a Él. Y si en estos momentos nos encontramos en un momento de silencio, en ese momento que decimos no escucho la voz de Dios, incluso haciendo las cosas bien, incluso obedeciendo, incluso esforzándonos y decimos, Dios, no escucho tu confirmación, no escucho tus promesas, no escucho qué es lo que vas a hacer, aún en esos momentos que podamos recordar lo que Él ya nos dijo, por medio de su palabra, por medio de cualquier forma, que podamos recordar lo que Él ya nos prometió y aferrarnos a esa promesa como si fuese el único salvavidas en medio de un océano. Aferrarnos a eso y decir, bueno, Señor, no tengo la menor idea de lo que va a pasar, no veo lo que yo quiero y duele esta situación, pero no importa, yo sigo creyendo y confiando que en algún momento vas a traer la solución, que en algún momento vas a responder, porque muchas veces creo que es como pecamos de ansiosos, ¿no? Como que decimos, bueno, Señor, me prometiste esto y estamos así, constantemente esperando a que Dios obre y que cumpla con esa promesa. Y no es así. Dios no nos promete algo y dice, bueno, te prometo esto y lo voy a hacer ahora. No, Él se toma su tiempo y sus tiempos son perfectos. Nunca va a llegar antes ni va a llegar después, sino que en el momento justo y en el momento perfecto. Pero necesitamos muchas veces, y son necesarios esos momentos de prueba, esos momentos de silencios, para que realmente pueda salir a la luz lo que hay en nuestro corazón. Y lo vemos en Adán.
En un momento, en solo un momento que Dios lo dejó solo, Adán ya fue tentado y pecó, ¿no? Entonces ahí muestra lo que realmente había en su corazón. Y nosotros muchas veces pasamos por esas mismas situaciones, en las que hay un silencio de parte de Dios y nuestros corazones son probados en medio de la adversidad. Y es durísimo y es muy difícil. Pero es hermoso cuando logramos pasar por ese tiempo y ver que realmente Dios nos moldeó, Dios nos transformó, Dios trabajó en nosotros, nos fortaleció. Incluso nuestra relación creció con el Señor y eso es lo hermoso. Sé que pasar por el momento es lo más difícil y muchas veces duele y uno termina llorando y uno se desespera y uno pierde la fe, las esperanzas, un montón de cosas. Pero qué importante es aferrarnos a las promesas de Dios. Qué importante es aferrarnos a esta palabra, a esta Biblia, a este libro, ¿no? Que tiene promesas, este libro de promesas justamente, y aferrarnos a cada una de ellas. Y poder creerlas y tomarlas para nuestras vidas. Eso es lo más importante, eso es lo que tenemos que hacer. Porque cuando pasemos por esos momentos difíciles, si no tenemos una promesa, si no tenemos algo de qué aferrarnos, entonces estamos al horno porque nos vamos a caer. Y esto me lleva a pensar un poco en lo que le pasó a Pedro, ¿no? Creo que mi esposo lo compartió la semana pasada porque lo compartimos en el Hogar de Paz y nos quedó grabado, ¿no? Pero cuando vemos la historia de Pedro, ¿no? De Pedro caminando sobre el agua, Jesús le dice, ven, y Pedro va y camina sobre el agua, pero no camina sobre el agua, camina sobre la palabra de Pedro, camina sobre sobre la palabra de Jesús. Pedro decide caminar sobre lo que Jesús le había dicho. Él se aferró a la palabra de Jesús. Después, cuando vio las adversidades, cuando vio la tormenta, cuando vio el viento, cuando vio todo lo que estaba pasando y que la situación se ponía medio difícil, en ese momento se cayó y se hundió y se ahogó. Pero así también Jesús fue a buscarlo y lo levantó, ¿no? Y muchas veces también nos va a pasar eso, que estamos confiando, que estamos aferrados en la mano del Señor, que estamos en victoria, decimos, bueno, no estoy viendo la promesa cumplida, pero no importa, yo sigo adelante, hasta que en un momento vemos algo que es como que nos sobrepasa y nos hundimos, nos distraemos y nos hundimos. Y este es el tiempo en que Dios nos dice, bueno, volví a empezar, aférrate otra vez a mis promesas, aunque no veas cumplido lo que querés, aunque no veas cumplido lo que yo prometí, mejor dicho, Dios nos dice que nos aferremos a Él y que creamos y que sigamos adelante. Dice la palabra, ¿no?, que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, a nuestros hijos, mejor dicho, como Dios, que es un Padre celestial, que es nuestro Padre celestial, que es un Padre bueno, no nos va a dar las cosas que nosotros necesitamos, no va a responder a lo que nosotros le pidamos. Si Dios, que es un Padre que nos ama, ¿cómo no nos va a contestar o no va a cumplir con esas promesas que Él tiene para nuestras vidas? Él es fiel y Él siempre va a cumplir con esas promesas, pero lo va a hacer en el momento en el que tenga que ser, ni antes ni después. Y ahí tiene que estar nuestra confianza. Así que les dejo esta palabra hermosa que para mí fue de bendición y ya digo, antes que aliento fue de corrección. Como que Dios me hizo recapacitar y recordar y decir, bueno, no insistas tanto orando y pidiendo confirmación de confirmación o insistiendo con algo que ya te respondí, sino aferrate a lo que una vez te dije y aferrate a eso y seguí adelante. Entonces esta misma palabra que recibí de parte de Dios se las comparto a ustedes porque sé que va a ser de bendición. Y como dije recién, sé que muchas veces pasamos por momentos dificilísimos y que son muy duros. Capaz a veces son cosas grandes y a veces son cosas chicas, pero igual de todas formas duelen. Y acá es cuando Dios nos dice que volvamos a recordar esas promesas y que nos aferremos a ellas. Y cuando menos lo pensemos, cuando más logremos descansar en el Señor, en ese momento Dios va a obrar en el momento justo y va a responder a esa promesa que tanto estamos esperando. Pero lo necesario en los que Dios nos pide en este día es que permanezcamos afirmándonos en sus promesas. Así que le dejo esta palabra que sé que va a ser de bendición para sus vidas. Y para aquellos que están por primera vez escuchando o viendo este video y nunca recibieron a Jesús en su corazón, les quería invitar, si quieren repetir esta oración, para poder recibir a Jesús en su corazón y para poder pasar a ser hijos de Dios y tener la salvación que es la vida eterna y que es lo más hermoso que Dios nos puede regalar. Así que aquellos que quieran pueden repetir conmigo esta oración. Señor Jesús,
Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Y te pido, Señor, que cortes con toda maldición generacional en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Así que les dejo esta palabra y que tengan una muy, muy bendecida semana.